¿Y qué tal, gente? Aquí estamos en otro video para este canal, en donde vamos a hablar acerca de la MLB, en el, como ya saben, picks previas y pronósticos de todo lo que rodea la jornada del día miércoles 24 de junio del 2026. Y antes de comenzar, no olviden de suscribirse y darle like a lo que es este video. Pasando con el primer enfrentamiento de esta jornada entre el equipo de los Texas Rangers contra el equipo de los Miami Marlins. Este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que la serie va empatada 1-1. En este partido, el equipo de los Tejanos mandan a Jacob deGrom, que no tiene cruces contra la line-up actual de los Marlins, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 1,67 y un promedio de ponche de 6,51. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,59, últimos 7 juegos una efectividad de 4,74 y un whip de 1,16. En su última salida contra San Diego permitió 6 carreras y 9 ponches, penúltima 2 carreras y antepenúltima 0 carreras. Y pasando con el otro lado de la moneda, el equipo de los Miami Marlins mandan a Eury Pérez, que tiene un bateo regular en la line-up actual de los Rangers contra él. Le batean para .286, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar o afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 1,96, promedio de ponche de 5,69. En este 26 cuenta con una efectividad de 4,60, últimos 7 juegos una efectividad de 4,91 y un whip de 1,20. En su última salida contra Toronto permitió 0 carreras y 9 ponches, penúltima una carrera y antepenúltima 5 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, lo que va de esta serie se ha venido muy bien en términos de bateo y picheo ambos equipos. Durante este partido entre Jacob deGrom y Eury Pérez, preveo que tenga una mucho mejor salida Jacob deGrom, aunque sí es complicado el distinguir quién vaya a ganar, porque ambos equipos han estado muy parejos en sus enfrentamientos. Suelen ser, yo creo que un poco similares en términos generales en esta temporada, entonces es difícil de prever quién vaya a ganar. Vámonos con los Texas Rangers Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Guardians contra el equipo de los Chicago White Sox. Este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que el equipo de Chicago van 2 partidos de ventaja ganados. En este partido, el equipo de los Guardians mandan a Tanner Vive, que no tiene cruces contra la mayoría del line-up actual de los White Sox. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,46, tiene un promedio de ponche de 5,2. En este 2016 tiene una efectividad de 4,3, últimos 7 juegos una efectividad de 3,89 y un whip de 1. En su última salida contra Houston permitió 3 carreras y 7 ponches, penúltima 2 carreras y antepenúltima 0 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de los White Sox mandan a Eric Fede, que no tiene cruces contra la mayoría del lineup actual de los Guardians, pero tiene una parte que sí se ha enfrentado contra él, y esa parte del lineup actual de los Guardians le batean para .300. En su último juego contra ellos permitió 4 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. En este 26 cuenta con una efectividad de 4,46, últimos 7 juegos una efectividad de 5,53 y un whip de 1,73. En su última salida contra Detroit permitió 2 carreras y 4 ponches, penúltima 0 carreras y antepenúltima una sola carrera. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, de lo que va en esta serie, ambas ofensivas han sido mermadas por el gran picheo y bullpen de lo que esté tanto el equipo de los White Sox tanto como el equipo de los Guardians. Ambos partidos han sido enfrentamientos muy parejos, y dentro de lo que cabe en este partido entre Eric Fede contra Tanner Vive, pues preveo que vayan a ser muy buenas salidas. Ambos pitchers de venir de inicios de temporada en el que permitían demasiadas carreras, a la hora ser muy buenas salidas y muy decentes en lo que van sus últimas salidas. En este partido vamos con los Guardians Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Red Sox contra el equipo de Colorado. Este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que la serie va empatada 1-1. En este partido, el equipo de los Red Sox mandan a Ranger Suárez, que no tiene cruces contra la mayoría del line-up actual de Colorado. Tiene un repertorio de pitchers que le podría llegar a beneficiar o a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,82, promedio de ponches de 4,72. En este 2016 cuenta con una efectividad de 2,93, últimos 7 juegos una efectividad de 3,11 y un whip de 1,30. En su última salida contra Seattle permitió 0 carreras y 5 ponches, penúltima 2 carreras y antepenúltima una sola carrera. Y pasando con el otro lado de la moneda, el equipo de Colorado mandan a Kyle Freeland, que no tiene cruces contra una parte del line-up, mientras que contra la otra parte que se ha enfrentado le batean para .115. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 3,74, promedio de ponches de 3,42. En este 26 una efectividad de 7,30, últimos 7 juegos una efectividad de 8,50 y un whip de 1,67. En su última salida contra Pittsburgh permitió 2 carreras y 8 ponches, penúltima 6 carreras y antepenúltima 3 carreras.
¿Y qué creo yo que sucede en este enfrentamiento? Bueno, en este duelo de picheos entre Ranger Suárez contra Kyle Freeland, el Ranger Suárez viene de buenas salidas, mientras que se prevé también que tenga una buena salida contra Colorado. Mientras que Colorado mandan a Kyle Freeland, que tiene una ganada y 7 perdidas, un pitcher inconsistente, mayormente tiene demasiadas carreras en lo que va de sus salidas y alguna que otra decente. En este enfrentamiento no creo que sea tan catastrófica como estamos acostumbrados a ver. Está acá bien contra el equipo de los Red Sox, pero su contraparte que le podría llegar a afectar es que el equipo de los Red Sox batea mucho mejor a zurdos que derechos. Veremos si esto es un impedimento para Kyle Freeland de hacer una buena salida. En este partido vámonos con los Red Sox Moneyline, Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Orioles contra el equipo de Los Angeles Angels. Este es el tercer enfrentamiento de esta serie en el que la serie va empatada 1-1. En este enfrentamiento, el equipo de los Orioles mandan a Trey Gibson, que no tiene cruces contra la lineup actual de Los Angeles Angels. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,4, promedio de ponches de 4,48. En este 26, una efectividad de 5,81 y un whip de 1,71. En su última salida contra Los Ángeles Dodgers permitió 3 carreras y 8 ponches, penúltima 6 carreras y antepenúltima 3 carreras. Y del otro lado de la moneda, el equipo de Los Ángeles Angels mandan a José Soriano, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Orioles. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en ese enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,39, promedio de ponches de 6,45. En este 26, una efectividad de 3,3. Últimos 7 juegos, una efectividad de 5,2 y un whip de 1,59. En su última salida contra los Atléticos permitió 4 carreras y 6 ponches, penúltima 0 carreras y antepenúltima 4 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, un partido complicado en el que si nos tuviéramos que derivar con uno, vámonos con el equipo Los Ángeles Angels Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Marineros contra el equipo de Pittsburgh, este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de los Marineros llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Seattle mandan a Brian Hu, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Pittsburgh. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,6, promedio de ponche de 6,2. En este 26, una efectividad de 3,94. Últimos 7 juegos, una efectividad de 3,86 y un whip de 1. En su última salida contra Baltimore, permitió 0 carreras y 9 ponches, penúltima 7 carreras y antepenúltima 5 carreras. Y pasando con el otro lado de la moneda, el equipo de Pittsburgh mandan a Ashcraft, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Marineros. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,5, promedio de ponches de 6,58. En este 26, una efectividad de 3,18. Últimos 7 juegos, una efectividad de 3,64 y un whip de 1,17. En su última salida contra los Atléticos permitió una carrera y 7 ponches, penúltima 2 carreras y antepenúltima 6 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, venimos de una serie en el primer partido entre el equipo de los Marineros y los Piratas en el que el picheo y el bullpen de ambos equipos se vio muy bien. En este partido también preveo que vaya a ser una calca de lo que fue el primer partido, en el que estos ambos pitchers como Brian Hoop y Ashcraft hagan muy buena salida. El equipo de los Marineros en lo que va esta temporada, bueno, sus últimos enfrentamientos se ha visto muy bien su picheo, la verdad es de los mejores actualmente de la liga y un bateo que va en su vida. Mientras que el equipo de los Piratas también tiene sus momentos donde se ve muy bien, pero también tiene sus momentos en los que se ve muy mal. En este partido vámonos con los Marineros Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Royals contra el equipo de Tampa Bay, este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que el equipo de los Royals llevan 2 partidos de ventaja. En este partido, el equipo de Kansas City manda a Noah Cameron, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Tampa Bay. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,16, promedio de ponches de 4,51. En este 26 cuenta con una efectividad de 4,20, últimos 7 juegos una efectividad de 2,97 y un whip de 0,94. En su última salida contra los Cardenales permitió 3 carreras y 6 ponches, penúltima 4 carreras y antepenúltima 0 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de Tampa Bay mandan a Jazz, que tiene un dominio contra el lineup actual de los Royals, le batean para punto 171, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar o afectar en ese enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,6, promedio de ponches de 5,2, en sus últimos 7 juegos cuenta con una efectividad de 2,90 y un whip de 1,23, en su última salida contra Washington permitió 2 carreras y 5 ponches, penúltima 0 carreras y antepenúltima 0 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, dentro de lo que cabe en esta serie, el equipo de Kansas City ha sabido controlar a esta ofensiva de Tampa Bay. Cada vez son más los equipos que han sabido agarrarle la maña a este equipo, los Rays. En este partido es un partido también complicado a los anteriores, en la que verdad ambos equipos dentro de lo que va de esta serie han mandado lo mejor,
de este picheo y en el que se ha destacado más el equipo de Kansas City. En este partido mandan a Jazz, que viene de muy buenos partidos, de ser un relevista a ser ahora más usado como un pitcher inicial, mientras que Kansas City mandan a Noah Cameron, que es de lo mejor de su rotación. Es un partido demasiado complicado en el que nos vamos con Kansas City Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los New York Yankees contra el equipo de Detroit. Este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que la serie va empatada 1-1. En este partido, el equipo de los Yankees mandan a Ryan Wooders, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Detroit. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en ese enfrentamiento. Promedio de carreras de 2,29, promedio de ponches 5,73. En este 2016 cuenta con una efectividad de 4,13, últimos 7 juegos una efectividad de 5,14 y un whip de 1,7. En su última salida contra los Chicago White Sox permitió una carrera y 8 ponches, penúltimas 6 carreras y antepenúltima 5 carreras. Y de otro lado de la moneda, el equipo de Detroit manda a Tarik Skubal, que tiene un dominio contra los Yankees, le batean para .267. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. En este 2016 cuenta con una efectividad de 3,2 y un whip de 1,2. En su última salida contra Chicago White Sox permitió 6 carreras y 8 ponches, penúltima 2 carreras y antepenúltima 2 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, en este cruce entre estos ambos equipos, la verdad ha estado muy bien el picheo y el bateo. Están cuando deben de estar, han estado muy funcionales en lo que va en estos dos partidos y no va a ser la excepción en este enfrentamiento. En este partido vámonos con Detroit Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Filadelfia contra el equipo de los Nacionales, tercer enfrentamiento de esta serie, en el que la serie va empatada 1-1. En este partido, el equipo de Filadelfia mandan a Aaron Nola, que lo batea el line-up actual de los Nacionales, le batean para .287. En su último juego contra ellos permitió 9 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. En este 2016 cuenta con una efectividad de 5,71 y en sus últimos 7 juegos una efectividad de 6,42 y un whip de 1,44. En su última salida contra los Mets permitió 2 carreras y 6 ponches, penúltima 3 carreras y antepenúltima 5 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de los Nacionales mandan a Mikolas, que tiene un bateo regular en la lineup actual de Filadelfia contra él. Le batean para .262. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Promedio de carreras de 2,50. Promedio de ponches 3,32. En este 2016 cuenta con una efectividad de 5,47. Últimos 7 juegos una efectividad de 4,3. Y un whip de 1,5. En su última salida contra Tampa Bay permitió 5 carreras y 2 ponches. Penúltima 0 carreras y antepenúltima 0 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, vemos a ambos pitchers, la verdad que sufren demasiado daño contra estos ambos equipos a los que se van a enfrentar. Y aparte, siendo pitchers que en general tienden a ser muy inconsistentes. Ambos equipos están bateando muy bien y lo han demostrado en lo que viene siendo esta serie. Más el equipo de los Nacionales creo que ha estado sorprendiendo y es un equipo que se debe tener cuidado con él. Es un equipo que se ha encontrado bien en términos de picheo. Ya un equipo de los Nacionales con un picheo mucho mejor y con esta ofensiva es de tener mucho más cuidado. En este partido vámonos con los Nacionales Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Astros contra el equipo de los Blue Jays, este es el tercer enfrentamiento de esta serie, en el que la serie va patada 1-1. En este partido, el equipo de Houston mandan a Mike Burrows, que no tiene cruces contra la lineup actual de los Blue Jays, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Promedio de carreras de 2,54, promedio de ponches de 3,32. En estos 26 cuenta con una efectividad de 5,79, últimos 7 juegos una efectividad de 6,75 y un whip de 1,70. En su última salida contra Cleveland permitió 0 carreras y un ponche, penúltima 4 carreras y antepenúltima 4 carreras. Y de otro lado de la moneda, el equipo de Blue Jays mandan a Jess Savage, que no tiene cruces contra la lineup actual de los Astros, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,33, promedio de ponche 5,6. En este 2016 cuenta con una efectividad de 3,76 y un whip de 1,16. En su última salida contra Boston permitió 3 carreras y 6 ponches, penúltima 5 carreras y antepenúltima 6 carreras. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, una serie muy interesante en la que el bateo y el picheo de ambos equipos han estado fenomenales. He visto mucha mejoría de ambos equipos y se ha demostrado en estos ambos enfrentamientos y partidos anteriores. El equipo de Houston me ha callado la boca literalmente de ser un equipo que la verdad
le tiraba a ser un equipo que ha mejorado y estar siendo de los mejores en términos de picheo de bullpen y tener una ofensiva que está siendo mucho más disciplinada. También el equipo de los Blue Jays, caso similar. En este partido, Jeff Savage y lo que es Mike Burrows, pues tienen sus fallas, son buenos pitchers, pero llegan a permitir demasiadas carreras. También preveo que vaya a suceder lo mismo con estas ofensivas tan calientes actualmente de ambos equipos. En este partido vámonos con Houston Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Milwaukee contra el equipo de Cincinnati, este es el tercer enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de Milwaukee llevan 2 partidos de ventaja. En este partido, Milwaukee manda a Shane Rohan, que no tiene cruces contra la lineup actual de Cincinnati, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 1,45, promedio de ponches de 4,39, en este 26 cuenta con una efectividad de 3,40, últimos 7 juegos una efectividad de 4,5 y un whip de 1,20. En su última salida contra Cleveland permitió una carrera de 3 ponches, penúltima 4 carreras y antepenúltima 3 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de Cincinnati mandan a Red Lauder, que no tiene cruces contra la mayoría del line-up actual de Milwaukee. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,73, promedio de ponches de 4,11. En estos 26 cuenta con una efectividad de 4,82. Últimos 7 juegos una efectividad de 5,83 y un whip de 1,70. En su última salida contra los New York Yankees permitió 4 carreras y 5 ponches, penúltima una carrera y antepenúltima 0 carreras. ¿Y qué creo yo que sucede en ese enfrentamiento? Bueno, vemos que el picheo y el bullpen de ambos equipos se han solido destacar en este enfrentamiento, mermando ambas ofensivas y siendo muy buenas ofensivas. En este partido también preveo que vaya a suceder algo similar, pero desenvolviéndose un poco más las ofensivas. En este partido vámonos con Milwaukee Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Dodgers contra el equipo de los Minnesota Twins, este es el tercer enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de los Dodgers llevan 2 partidos de ventaja. En este partido, el equipo de Los Ángeles mandan a Ohtani, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Twins, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,39, promedio de ponche de 5,78, en estos 26 cuenta con una efectividad de 1,47 y en sus últimos 7 juegos una efectividad de 2,6 y un whip de 0,89. En su última salida contra Tampa Bay permitió 4 carreras, 5 ponches, penúltima 3 carreras y antepenúltima 0 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de Minnesota mandan a Joe Ryan, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de Los Ángeles, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,14, promedio de ponches de 6,80. En este 2026 cuenta con una efectividad de 2,99, últimos 7 juegos una efectividad de 2,53 y un whip de 0,96. En su última salida contra Texas permitió 0 carreras y 7 ponches, penúltima 3 carreras y antepenúltima una sola carrera. ¿Y qué creo yo que sucede en ese enfrentamiento? Bueno, en esta serie el dominio de los Dodgers pues es algo de esperarse y en este partido es un poco más parejo ya que el equipo de los Twins mandan a Joe Ryan, uno de los mejores, bueno, el mejor de su rotación. Mientras que Ohtani también termina siendo un muy buen pitcher. Este partido para mí se termina decidiendo por la eficaz de la ofensiva de los Dodgers que va a terminar haciéndoles ganar. Vámonos Dodgers Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de San Diego contra el equipo de los Bravos de Atlanta, tercer enfrentamiento de esta serie en que la serie va 2 partidos de ventaja para el equipo de San Diego. En este partido, el equipo de los Bravos de Atlanta mandan a Martín Pérez, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de San Diego, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,11, promedio de ponches de 4,97, en este 2026 cuenta con una efectividad de 2,76, últimos 7 juegos una efectividad de 3,27 y un whip de 1,18. En su última salida contra Milwaukee permitió una carrera y 5 ponches, penúltima una carrera y antepenúltima 3 carreras. Y de otro lado de la moneda, el equipo de San Diego mandan a Sears, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Bravos. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, tiene un promedio de carreras de 2,32, promedio de ponches de 4,52. Es su primer juego en lo que va de esta temporada. Sus últimos 14 juegos en lo que fue en menores permitió una efectividad de 7,92, 62 ponches y un whip de 1,84. ¿Y qué creo yo que sucede en ese enfrentamiento? Bueno, el equipo de los Bravos de Atlanta llegan a tener más favoritismo a comparación del equipo de San Diego, ya que mandan a Sears, que es su primer partido de esta temporada. Todavía no sabemos cómo vaya a salir, en menores no le fue muy bien que digamos, pero el equipo de San Diego en lo que va haciendo de esta serie ha sabido salvar las papas de lo que han sido sus enfrentamientos. El bullpen y el bateo, pues aunque no sea el mejor bateando,
pero termina siendo eficaz y bateando cuando más lo necesita. Esto es algo que se podría catalogar algo necesario para el equipo de San Diego, pero sí debería haber más volumen por este equipo. Vámonos con el equipo de los Bravos de Atlanta, Moneyline Handicap, y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el último enfrentamiento de esta jornada entre el equipo de los Atléticos contra el equipo de los Gigantes. Este es el segundo enfrentamiento de esta serie, en el que el equipo de los Atléticos mandan a Job, que no tiene cruces contra la lineup actual de Gigantes. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 1,94, promedio de ponches de 5,9. En estos 26 cuenta con una efectividad de 2,37 y un whip de 0,99. En su última salida contra Los Ángeles Angels permitió 0 carreras y 7 ponches, penúltima 3 carreras y antepenúltima 0 carreras. De otro lado de la moneda, el equipo de los Gigantes mandan a Mallet, que lo batea. La lineup actual de los Atléticos le batean para punto 343. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento. Tiene un promedio de carreras de 2,13, promedio de ponches de 3,92. En estos 26 cuenta con una efectividad de 6,4 y un whip de 1,54. En su última salida contra Arizona permitió 3 carreras y 3 ponches, penúltima 6 carreras y antepenúltima 5 carreras. ¿Y qué creo yo que sucede en este enfrentamiento? Bueno, partido complicado en el que si nos tuviéramos que derivar con uno, vámonos con los Atléticos Moneyline Handicap, y que este partido va a ser de altas. Y bueno, gente, esto ha sido todo por mi parte. Denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció y bye.